Ok. Ahora, la clase anterior habíamos tenido problemas con el transistor MOSFET. Yo había tenido problemas con la simulación y ya vi por qué. Es porque yo me había equivocado de transistor MOSFET. ¿Sí? La clase anterior yo había usado un transistor MOSFET de 3 terminales y es usar el transistor de 4. Entonces procedo a usarlo, que es un NMOS, pero el que dice 4, NMOS 4. Ese fue mi error. Yo agarré el de arriba, es el de abajo. Ok, y pues lo voy a poner aquí. Diferencia entre este de 4 y el de 3, pues que en el de 4, esta terminal, que es la terminal del cuerpo, del bulk, está desconectada. En el transistor de 3 terminales está conectado automáticamente a tierra, que es donde debe ir. Pero, pues no hay ningún problema, yo la puedo conectar manualmente. Entonces, alambramos, conecto el source a tierra y pues conecto también el bulk al source. Profesor, perdón por ¿Está interrumpir, compartiendo pero pantalla? Ah, no. ok, gracias. Entonces, presentar pantalla. Listo. Entonces, déjenme regreso. Ok, entonces este es el mismo circuito de la clase anterior, ¿sí? Ahora, el error que yo había tenido, les comentaba, es al momento de elegir el componente, yo me había equivocado, yo había usado el de arriba, que es este transistor, ¿sí? NMOS. Si se fijan, la diferencia entre el NMOS y el que debemos usar, que es el NMOS 4, es que el NMOS tiene conectada la terminal de bulk, que es esta que está en la flechita, directamente al source. En el de 4 están desconectadas. Pero yo necesito el de 4 para definir las dimensiones del transistor. Entonces selecciono el NMOS 4 y lo conecto aquí. Y pues ya nada más conecto alambro las terminales que faltan. Aquí está. Y listo. Y ya. ¿Sí? Ahora vamos a darle dimensiones. Control, clic derecho. Sí, a ver, no. Ahí está. Clic derecho nada más. Clic derecho sobre el transistor cuando se hace manita. Y aquí definimos la longitud y el ancho. ¿Sí? Y la longitud que habíamos encontrado la clase anterior con los cálculos que ustedes me habían dado era para una longitud de 0.6 micrómetros. Ustedes me dieron un cálculo de 5.8 micrómetros de ancho. ¿Sí? Es lo que vamos a definir. Y listo. ¿Sí? Ahí está. Ah, no la hice visible. Bueno, entonces ahora sí, control, clic derecho, manita. Y aquí pueden hacer ustedes visibles los parámetros. ¿Sí? Por ejemplo, aquí el value 2, que son la longitud y el ancho. Para hacerlo visible, nada más le dan aquí que se marque esta X. Ok, y ya podemos ver la longitud y el ancho del transistor. Listo. Y pues voy a correr la simulación ya. ¿Sí? Corro la simulación. Habíamos dicho que para mi transistor, habíamos dicho que para mi transistor, íbamos a tomar en cuenta estas características. ¿Sí? Voltaje de umbral, habíamos dicho que iban a ser aproximadamente 0.7 volts. La K es de 114 micrómetros. Sí, aquí las anoté de la clase anterior para acordarme ahorita. La K es de 114 micrómetros, microvolts por metro cuadrado. Microvolts al cuadrado por metro, perdón. Siempre y cuando estemos utilizando un largo menor a un micrómetro. ¿Sí? Si usamos un largo mayor a un micrómetro, ahorita les voy a decir cómo cambia la K. Habíamos dicho que el voltaje de la compuerta iba a ser de 1 volt y que el voltaje de drain a source ahorita lo iba a dejar yo en 1 volt. Y habíamos dicho que el voltaje de overdrive para este transistor pues iba a ser lo que sobrepasara el voltaje de la compuerta al voltaje de umbral. Entonces, preguntas. Primero, ¿hay canal en este transistor? O sea, ¿ya se formó el canal con este voltaje de compuerta?
¿Cuánto voltaje necesito en el canal, en la compuerta para que se forme el canal? Según mis parámetros. Más de 0.7. Con 0.7 volts se forma el canal mínimo. Entonces pregunta, ¿con este voltaje de compuerta ya se formó canal? ¿Sí o no? Con 1 volt, sí. Ok, entonces hay canal. Si hay canal, ¿hay corriente de drain a source? Sí. Ok, hay canal y hay corriente de drain a source. Ahora, pregunta, ¿cuál es el voltaje de overdrive para esta configuración? Si mi voltaje de compuerta es 1 volt y mi voltaje de umbral son 0.7 volts, ¿cuánto es mi voltaje de overdrive? 0.3. 0.3 volts, ¿sí? Entonces, en 0.3 volts, mi voltaje de overdrive está aquí, son 0.3 volts. ¿Cuánto es el voltaje de drain a source ahorita? ¿Cuánto es el voltaje de drain a source? 1 volt. 1 volt. Entonces, pregunta, si aquí son 0.3 volts y ahorita estamos en 1 volt, pregunta, ¿dónde estoy? ¿Región lineal o región de saturación? ¿Dónde está operando el transistor? ¿Región lineal o región de saturación? De saturación. En la región de saturación. ¿Por qué? Porque si el voltaje de overdrive son 0.3 volts, significa que el voltaje de drain a source se satura o el transistor se satura si el voltaje de drain a source es 0.3 volts o superior. ¿Sí? Entonces, con 1 volt estamos muy por arriba del voltaje de saturación. ¿Sí? Listo. Entonces, ahí está, recordando lo que habíamos visto en la clase anterior. ¿Y para cuánta corriente habíamos calculado las dimensiones del transistor? ¿Cuánto debía ser mi corriente? Revisen sus apuntes. ¿Cuánto era la corriente de drain a source que habíamos calculado? Bueno, la que les había pedido. ¿100 microamperes? 100 microamperes. ¿Sí? Ahí está. Entonces vamos a hacer la simulación. Voy a correr la simulación. ¿Sí? Y aquí me está dando esta corriente en el momento. O sea, estos son por 10 a la menos 5. Entonces, para hacerla por 10 a la menos 6, pues nada más recorran el punto a un lugar a la derecha. ¿Cuánto es la corriente? 96 micros. 96 micros. Ahora, aquí estoy utilizando un transistor MOS genérico, ¿sí? MOS tipo N genérico. Vamos a ver si puedo cambiarlo al transistor, clic derecho aquí, al transistor CMOS N, que quedamos que era el que estaba cargando yo acá en mis modelos. Lo cambio por el CMOS N y voy a correr la simulación. Y listo. Ahora, ¿cuánta es mi corriente? 102 mil. 102 microamperes, ¿sí? 102 microamperes. Entonces, ahí está. Pues mis cálculos no estaban tan alejados, ¿sí? Mis cálculos me dan, mi cálculo manual, a pesar de todas las simplificaciones que hicimos, me acerca bastante al valor de la corriente que estoy esperando. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues lo que tendría que hacer ahorita es lo que se llama el ajuste fino. ¿Sí? El ajuste fino es mover las dimensiones del transistor para tener la corriente de saturación que quiero exactamente. ¿Sí? Si, por ejemplo, ahorita tenemos cuánto de corriente. Repítanme, ¿cuánta corriente tenemos ahorita? Lo que salió en el resultado. ¿Cuánto era? 102. ¿Esa es más o menos de la corriente que estaba esperando o que quería? Es menos, ¿no?
No, o sea, 102 que es comparado con 100, ¿es más o menos? Más. Es más corriente. Entonces, de lo que habíamos dicho de los semiconductores, ¿cuáles son las dos formas de reducir la corriente en un circuito? Acuérdense, ley de Ohm. Si quiero reducir la corriente, ¿qué tengo que aumentar o disminuir? ¿Aumentar la resistencia? Aumentar la resistencia. Y en un semiconductor, que es el transistor que estamos diseñando aquí, o sea, en un semiconductor en general, ¿cómo aumento la resistencia? Bajando el voltaje de Reina Source. Ese voltaje no lo voy a mover. Ahorita no, Ah, no, el de Gate. tampoco lo voy a mover. O sea, ahorita no voy a mover voltajes. Quiero modificar las propiedades del semiconductor. Entonces, para estos voltajes quiero una corriente de 100 microamperes. O sea, ese es el chiste, que para estos voltajes quiero una corriente de 100 microamperes. Si los voltajes no los puedo mover y la corriente la quiero disminuir, ¿qué es la otra cosa que tengo que modificar? Ya lo dijeron. Vendría siendo la longitud y Ajá, si modificara la longitud, ¿qué tendría que hacer para que tuviera, primero, qué necesito, más o menos resistencia? Si quiero bajar más la, resistencia. Más resistencia. así es, si quiero bajar la corriente, tengo que incrementar la resistencia. Y ahora sí, pregunta, la longitud, ¿qué tendría que hacerle para incrementar la resistencia? ¿No sería aumentarlo? Tendría que incrementar la longitud a más, si tengo un conductor, un semiconductor más bien más largo, pues voy a tener más resistencia. Pero la longitud ahorita no la quiero mover. Quiero dejar todo cargado a W, que es lo que estábamos calculando. El ancho, ¿qué tendría que hacerle para aumentar la resistencia? Si la longitud la tengo que aumentar para aumentar la resistencia, al ancho que le tengo que hacer para aumentar la resistencia. ¿No se disminuyó el ancho? Así es, para aumentar la resistencia, el ancho tengo que disminuirlo. Entonces, quiero disminuir la corriente, vamos a disminuir el ancho. Entonces, la W la voy a bajar, ¿sí? Y pues vamos a dejarla, la voy a dejar de 5.6 micros. La voy a bajar de 5.8 a 5.6. Corro otra vez la simulación. Y mi corriente ahorita está en 98.59 microamperes, ¿sí? Y pues la puedo aumentar a 5.7 la W. Vamos a ver qué tan exacto puedo llegar. Y ahí está en 100.76 micros. Listo, ¿sí? Ahí la voy a dejar porque ya ponerle más decimales a las dimensiones no lo voy a hacer, ¿sí? Entonces la voy a dejar ahí. Estamos en 100 micros. Si hubiera dado una tolerancia más grande, por ejemplo, si hubiera dado una tolerancia del más menos 2%, pues desde la primera vez me hubiera salido, ¿sí? Listo. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió cómo hacer el análisis simple? Sí, profe. Bien. Entonces ahí está. Con eso sé dónde está operando mi transistor. Ahora, del transistor, pues me interesa no nada más saber cómo está operando en el punto exacto, o sea, digamos aquí en un volt. Me interesa conocer lo que habíamos dicho en la clase anterior que se llamaba la curva de transferencia de voltaje o la curva de transconductancia o lo que es lo mismo la curva de corriente de mi transistor, ¿sí? Su curva de operación. O sea, quiero conocer esta curva de aquí. Para graficar esta curva de aquí, o sea, para no tener que estar, si por ejemplo ahorita ya sabemos cuánto es la corriente en un volt. Si yo pongo aquí un volt, ya sé cuál es la corriente en el transistor. Pero ¿qué pasa si aquí pongo 2 volts? O si pongo 1.5, o si pongo 0.7 volts, o si pongo 0.99 volts. Para no tener que estar haciendo esto cada vez que quiero conocer la respuesta, pues hago un barrido generalizado, ¿sí? El barrido lo vamos a hacer igual que con el transistor BJT. Lo que voy a hacer es cambiar de punto de operación,
voy a hacer un nuevo análisis de Spice y ahora voy a hacer un análisis de barrido de DC. ¿Cuál fuente voy a barrer? Pues BDS. Sí, voy a barrer BDS, voy a hacer un barrido lineal, voy a iniciar en 0 volts y digamos que quiero saber cómo se comporta mi transistor desde 0 hasta 5 volts en pasos de, vamos a dejar los pasos pequeños, de 0.01 volts para que sea una curva suavecita. Entonces pongo este por acá y ya se comentó el de punto OP. Corro el análisis y voy a graficar el voltaje. Este es mi voltaje de drain a source que empieza en 0 y llega hasta 5 volts. Y grafico la corriente. ¿Sí? Aquí medimos la corriente en la terminal de drain del transistor. Y ahí está. Esta es mi curva de operación del transistor MOSFET. ¿Sí? Que pues es obviamente una versión realista de esta. ¿Sí? Esta es mi curva de operación del transistor. Entonces con esto ya puedo saber si estoy en 1 volt cuánto es la corriente, si estoy en 2 volts, en 3 volts, en 2.17, en cualquier valor. ¿Sí se entiende esto? Sí. Bien. Ahora, habíamos dicho que el voltaje de la compuerta controlaba el canal del transistor. A mayor voltaje de compuerta, ¿qué le pasa al canal? ¿Se hace más grande o se hace más chico? Más grande. Más grande. Y si el canal es más grande, ¿qué pasa con el conductor artificial que se está formando ahí? O sea, otra vez, si tengo un semiconductor más grande, o sea, más grueso, ¿qué tiene? O sea, ¿qué deja pasar más? ¿Qué pasa? ¿Pasa más corriente o pasa menos corriente por ese semiconductor más grande? Más corriente. Más corriente. Entonces, si subo este voltaje, se incrementa el canal y si se incrementa el canal, deja pasar más corriente. O sea, se satura en un nivel diferente. Vamos a ver ese efecto. Vamos a ver ese efecto. Voy a cerrar esta simulación y nada más para que vean aquí. Voy a cambiar los parámetros de barrido. ¿Sí? Voy a, aquí en lugar de 1 volt a la voltaje de compuerta, le voy a poner un valor que va a ser VG. ¿Sí? Ahí está, VG, voltaje de compuerta. Y vamos a hacer un parámetro, ¿sí? Una directiva de Spice. Aquí le voy a poner punto step, o sea, análisis paso a paso. El parámetro que vamos a variar se llama VG. Lo voy a variar de 0 a 2 volts, vamos a decir, en pasos de 0.5 volts. Eso significa que, déjenme ponerlo, a ver si no tengo errores, ahí está. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando usamos el comando .step, Spice dice, muy bien, me vas a variar un parámetro. ¿Cuál parámetro vas a variar? VG. Ok, yo ya sé que VG es este de aquí. Yo, como soy Spice y soy inteligente, no confundo el nombre de la fuente VG con el nombre del parámetro VG. Para mí son cosas diferentes. Entonces, esto es para que vean que no se confunde. Y lo que voy a hacer yo, simulador de Spice, es, muy bien. Aquí dices que empiezas en 0, llegas hasta 2 en pasos de 0.5. Muy bien. Cosa primera que hago, le doy un valor de 0 a esta fuente, analizo todo lo que me dices aquí en tu comando .dc y te doy el resultado. Y luego subo el valor de 0 a 0.5, repito el análisis y te doy el resultado. Y luego subo el valor de 0.5 a 1, repito el análisis y te doy el resultado. Subo el valor de 0.5 a 1, hago el análisis y te doy el resultado. Luego de 1 a 1.5 hago el análisis y te doy el resultado. De 1.5 hasta 2, que es mi valor final, hago el análisis y te doy el resultado. Esto es el comando step. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces corro la simulación a ver si es cierto. Y vamos a barrer otra vez. Bueno, voy a poner aquí ya nada más la corriente. Y aquí tenemos las corrientes que estamos teniendo, ¿sí? En azul es la corriente, la primera corriente que se origina con el primer voltaje. ¿Cuál es el primer voltaje de mi barrido de pasos? ¿Dónde dijimos que iba a empezar los pasos? 0. ¿Es 0? Pero En 0. Entonces, en 0, si el voltaje de la compuerta son 0 volts, ¿hay canal? No. 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 Entonces, por eso esta línea azul viene aquí en 0 microamperes, ¿sí? Porque no hay canal, entonces no hay corriente. El siguiente punto era en 0.5. Ahora, en 0.5
para el criterio que nosotros usábamos, ¿debería haber canal o no debería haber canal? O sea, ¿cuánto era el voltaje de umbral aquí, en el transistor? De 0.7. 0.7 y aquí tengo 0.5 en la compuerta. ¿Debería haber canal o no debería haber canal? No. No. Aquí tengo una corriente pequeña, ¿sí? ¿Por qué? Porque otra vez el 0.7 es una aproximación y en realidad el voltaje de umbral de mi transistor debe estar alrededor de 0.60 y algo volts. ¿Qué pasa? Que cuando tengo 0.5 volts hay un pequeño atisbo de canal aquí en el transistor y ese pequeño atisbo de canal me va a dejar pasar una corriente muy pequeña, que es este de aquí, ¿sí? Entonces ahí tengo mi corriente deben ser como 70 microamperes. Y luego subimos el voltaje a 1 volt, ¿sí? Y en 1 volt pues me va a dar otra corriente, que es la de acá arriba, y luego, no se crean, sí está bien. Estas dos líneas azules, aquí tengo dos líneas azules, en realidad son dos, es la de 0 y la de 0.5 volts, ¿sí? 0 y 0.5 volts. Esta roja es a 1 volt, esta verde es a 1.5 y esta rosa, perdón, es a 2 volts. Entonces está bien, es que aquí no me había fijado que son dos voltajes. Aquí en esta línea azul son dos respuestas, la de 0 y la de 0.5 volts. Sí, porque no debería tener canal incluso en 0.5 volts. Listo, ahí está. ¿Sí? Y esta roja, si se fijan, aquí yo me equivoqué, está como en 100 microamperes. ¿Sí? Aquí es como en 100 microamperes. O sea, esta es la que calculamos nosotros. Y esta es a 1.5 y esta es a 2. ¿Sí se entiende? Sí. Bien. Entonces, ahí está. Listo. Así hacemos un barrido del transistor. Y pues, bueno, ¿preguntas hasta el momento? ¿Dudas? Yo tengo una duda. ¿Qué pasó? Am, en la clase anterior, la terminal de en medio también estaba conectada a tierra, ¿verdad? En la clase anterior no había terminal de en medio. Yo me había equivocado y había puesto otro transistor diferente. Oh, ya. ¿Sí? Gracias. Por nada. Esta terminal de aquí, que es el bulk, en la clase anterior había usado yo otro transistor diferente, ¿sí? Que es el NMOS. Este es el NMOS 4 o NMOS de 4 terminales. Estoy utilizando este transistor, podríamos utilizar el otro, pero estoy utilizando este porque necesito yo especificar las dimensiones del transistor. El otro transistor también me sirve, también lo puedo utilizar, pero ya viene con dimensiones predefinidas, ¿sí? Entonces, estoy utilizando este, aunque es redundante. La terminal de en medio, esta que es el bulk, la voy a conectar al drain, igual que como venía en el símbolo del transistor que he usado la clase anterior. O sea, la terminal de en medio es un costo que tengo que pagar por la ventaja de poder definir las dimensiones del transistor. O sea, es redundante esto. Esto lo voy a conectar aquí. ¿Sí? Esta va a ir conectada aquí. ¿Sí se entiende? Sí, gracias. Por nada. Bien, ¿preguntas hasta el momento? Ok. Entonces, si no hay preguntas, continuamos. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero diseñar un transistor que tenga otras dimensiones? Vamos a decir que ahora yo quiero diseñar un transistor y voy a añadirlos aquí, quiero la misma corriente de saturación, 100 microamperes, pero ahora quiero que la longitud del transistor sean 1.2 micrómetros. Si esa es la longitud del transistor, ¿cuánto debería ser el ancho? Hagan el cálculo con los valores que tenemos ahí. Utilicen su ecuación. Acuérdense que la corriente de drain a source en el modo de saturación del transistor
la encuentran como K sub n, que es el valor que estamos utilizando, que multiplica al ancho del transistor sobre la longitud del transistor por el voltaje de la compuerta menos el voltaje de umbral, y todo esto al cuadrado. Entonces, díganme, ¿cuál debería ser el ancho del transistor para tener una corriente de saturación de 100 microamperes con estos parámetros que tenemos aquí? A mí me sale 11.69. 11.69. Ajá. Entonces lo voy a redondear a 11.7 micrómetros. Vamos a dejar todas las medidas de los transistores en un decimal nada más. 11.7 micrómetros. Bien. Ahora vamos a verificar si esto es cierto. Voy a cambiar, bueno, primero voy a quitar el step, porque ahorita no necesito el step. Adiós step. Y aquí el voltaje de la compuerta lo voy a regresar a su valor de 1 volt. Y esto de acá se queda igual. Voy a hacer el barrido de DC, eso sí se queda. Y vamos a cambiar las dimensiones de los transistores. Entonces, eran 11.7 micrómetros y longitud 0.6 micrómetros. No se crean, eran 1.2 micrómetros. 1.2 micrómetros. Sí, sí. Ok. Entonces, pues empezamos. Voy a hacer el barrido y vamos a ver qué pasa. Si aquí nada más mido la corriente del transistor, pues si se fijan, no va a llegar a los 90 microamperes. ¿Sí? No llega ni a los 90 microamperes. Vamos a ver cuánto es el valor real. Y para ver el valor exacto en 1 volt, pues comento el punto DC. O sea, no me interesa ahorita el barrido DC. Y descomento el punto OP. Hago el análisis y vamos a ver. Y ahí está. En 1 volt, la corriente son 74.22 microamperes. Habíamos dicho que no nos iba a dar la corriente exacta, pero esta variación es una variación del 25%. O sea, esta sí es una variación bastante grande. ¿Esto por qué se da? Porque los parámetros del transistor cambian conforme vamos variando las dimensiones, ¿sí? Entonces, para eso anoté estos valores aquí. Vamos a tener ahora que la Kn va a funcionar por rangos. Entonces, mi Kn, para, y vamos a ponerle aquí, para longitudes menores a 1 micrómetro, va a seguir siendo esta de 114. Pero ahora vamos a tener otra Kn, que es para longitudes mayores. Aquí se fijan, mi longitud pasó de 0.6, que es menor a 1 micrómetro, a 1.2, que es mayor a 1 micrómetro.
Entonces, para longitudes mayores a 1 micrómetro. Y vamos a utilizar un valor de 86. 86. Entonces, repitan este cálculo para la W utilizando una K de 86 micrómetros. Adelante. ¿Qué dimensiones les va a dar eso? Calcúlenlo. Me da 15.5. ¿15 punto qué? Punto 5. Gracias. 15.5. Y corremos la simulación. ¿Y ahora cuánto es mi corriente? 102 micro. 102.5 micros, entonces eso está mucho más cerca de la realidad. O sea, no es lo mismo una variación del 2.5% que del 25%. ¿Sí? Es 10 veces más exacto. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien, entonces las K, si la longitud que les doy es menor a 1 micrómetro, usan 114 micros. Si es mayor a 1 micrómetro, usan 86 micros. ¿Va? Bien. ¿Preguntas hasta el momento? Yo tengo una, pero es aparte del ejercicio. ¿Qué pasó? Para insertar la librería, tiene que ser con el nombre que tenemos guardado, ¿verdad? Sí, el nombre que tenga su archivo y el archivo debe estar en la misma carpeta donde están guardando esta simulación. Ah, ok. Bien, ¿alguien más tiene preguntas? Ok. Entonces, mi transistor MOSFET, ya verán ustedes en lo que es Analógicos 2 cómo utilizarlo como amplificador. Y verán en la materia de circuitos digitales que yo imparto más adelante cómo utilizarlo como un dispositivo lógico, o sea, un dispositivo discreto. Ahorita la idea es nada más que ustedes tengan un entendimiento del funcionamiento general, es decir, utilizarlo como un regulador de corriente. Si se fijan, la función que estamos aplicando aquí para el transistor MOSFET es fijar una corriente aquí en la malla de drain a source. Sí, esta es la aplicación básica. El transistor MOSFET, igual que el transistor BJT, va a servir para fijarme una corriente. ¿Sí? Voy a fijar una corriente para este transistor. ¿Todo claro hasta el momento? Sí, profe. Bien. Ok, entonces vamos a hacer unas analogías al transistor BJT. Voy a desconectar aquí y voy a conectar una resistencia, como en el transistor BJT. Ahí está mi resistencia. Y pues esta ya no es RC de resistencia de colector, es RD de resistencia de... caray. De resistencia de drain. ¿Sí? Ahí está. Y pues la conecto. De aquí a aquí. De aquí a acá. Y este es el nodo de VDD. Aquí no hay VCC, es VDD. Y acá también va VDD. Ok. Ahora, vamos a subir el voltaje de drain a source. Lo voy a pasar a 10 volts. Sí, listo. Pregunta. Si el voltaje de drain a source subió a 10 volts, idealmente, o sea, si estábamos por aquí en 1 volt, si lo subí hasta acá, hasta 10 volts, ¿la corriente de drain a source se incrementó? No. No, al menos no significativamente, ¿sí? Entonces, aunque yo subí aquí el voltaje, aquí debería estar fluyendo todavía, obviamente vamos a tener un cambio de corriente, a lo mejor están fluyendo 110 microamperes, a lo mejor están fluyendo 115, no sé, ¿sí? Pero supongamos que todavía están fluyendo los 100 microamperes, ¿sí?
porque se supone que mi transistor MOSFET lo estoy utilizando como un regulador de corriente. Supongamos que todavía son 100 microamperes y tengo 10 volts de alimentación, o sea, hay 10 volts que se van a repartir entre estos dos componentes. Esta es la malla de drain source. ¿Qué componentes tengo en la malla de drain source? La resistencia y el transistor. El transistor es una fuente de corriente. Entonces, pregunta, si yo quisiera que el voltaje aquí en el transistor fueran 5 volts, ¿cómo le haría? ¿Cómo le haría para regular el voltaje aquí en el transistor para que fueran 5 volts? ¿Qué tendría que modificar? ¿Qué tendría que mover? ¿A qué le tendría que dar valor? ¿A la resistencia? A la resistencia de drain. O sea, tengo 10 volts en esta rama y quiero que el transistor se quede con 5. Entonces, ¿dónde se deben de quedar los otros 5 volts? Entonces sería la resistencia. En la resistencia. Entonces, quiero que en la resistencia caigan 5 volts. Ley de Ohm. ¿Qué tengo de la resistencia? Ya tengo la corriente que está fluyendo aquí, porque esa la está limitando el transistor. ¿Cuánto es la corriente que pasa por la resistencia? Serían los 100 micros. 100 micros. 100 micros. ¿Y cuánto es el voltaje que debe caer en esa resistencia? Cinco volts. 5 volts. Entonces, ¿de qué valor debería ser esa resistencia? Ujú, 50,000 ohms. 50. A ver, pónganse de acuerdo. ¿50,000 o 50? Unos 50,000. 50 Ajá, kilo ohms. 50K. Ok. Ajá. Es que va a ser Bien. 50K, pero Ah. 50,000 me quedé con eso. Ok, bien. Entonces, esta resistencia debería ser de 50K. Obviamente no me va a dar el valor porque la corriente aquí se incrementó, pero vamos a ajustarla. ¿Sí? Corro simulación. Y habíamos dicho que quiero que el voltaje aquí de drain a source, o sea, en este punto, sean 5 volts. Mi voltaje ahorita son 4.14 volts. ¿Sí? Es decir, aquí tengo 4.14. Si aquí hay 4.14, ¿cuánto voltaje hay acá en la resistencia? $5.86. 5.86. ¿5.86 qué es? ¿Más o menos que 5? Más. Es más. Más. Entonces, como es más, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿cuáles son las dos posibilidades que tengo para que aquí caigan mis 5 exactos? O sea, quiero aquí 5 exactos y acá 5 exactos, o tan exactos como sea posible. ¿Cuáles son las dos opciones que tengo? Bajar la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Una sería bajar la resistencia. ¿Cuál sería la otra opción? El voltaje no lo puedo tocar, entonces Podría ser cambiar los parámetros de longitud. la longitud no la vamos a mover, pero sí, hay que cambiar los parámetros del transistor. Sí, o sea, la resistencia ahí debe de tener 5 volts. Los 10 volts de alimentación no los puedo tocar, entonces solo puedo tocar dos cosas, o el valor de la resistencia o la corriente. Sí, solo puedo regular esas dos cosas. Si quisiera regular el valor de la resistencia, tendría que bajarla para que fuera más chica. ¿Sí? Si quisiera regular el valor de la corriente, ¿qué tendría que hacer? No puedo tocar la longitud del transistor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quiero bajar la corriente. ¿Cómo le hago? ¿No sería cambiar entonces W? Pero ¿qué hago con la W? ¿La incremento o la reduzco? Quiero bajar la corriente.
La reduce, ¿no? Reduzco W, entonces. Reducirla. Ajá, ahí tienen dos opciones. Pregunta. Ahorita tengo una resistencia que para 50, que con 50 kilo ohms yo quisiera que, bueno, con 50 kilo ohms me está dando 4.14 volts, gracias. Entonces, ¿cuál sería la resistencia? Esto es una regla de 3. ¿Cuál sería la resistencia para que tuviera yo 5 volts si quisiera regular la resistencia? No se crean, no son 4.14. La de la resistencia es lo 10 menos esto. ¿Cuánto era? Son 5.86. Ajá, gracias. 5.86. Ahí está. Ahora sí. En la resistencia, con un valor de 50 kilo ohms, en la resistencia están cayendo 5.86 volts. Entonces, ¿cuánto debe valer la resistencia para que caigan ahí 5 volts? Me sale 42.662. 42.66K. Vamos a ver. 42.66K. Me vengo para acá. Cierro este y reduzco el valor de la resistencia a 42.66. Corro otra vez la simulación. Y ahí está, ya casi tengo los 5 volts. Si se fijan, tengo ahora 4.87 volts, que es mucho más cercano a los 5 volts. ¿Sí? Entonces, ahí tengo, o sea, todavía me falta voltaje. Estoy midiendo aquí. ¿Sí? Otra vez. Aquí en el drain, en el nodo de drain, tengo 4.87. Entonces, ¿cuánto voltaje hay acá en la resistencia? 5.13. Entonces, todavía me queda mucho voltaje. ¿Qué tengo que hacerle a esa resistencia? ¿Subirla o bajarla? Bajarla. Bajarla todavía más. Entonces, voy a mandarla, digamos, a 42 kilo ohms. Corro la simulación y ya casi estoy. ¿Sí? Mi voltaje de drain está en 4.94. Vamos a darle a esto una tolerancia del 10%. Entonces, mi voltaje puede ir de 4.95 a 5.05. ¿Sí? Entonces, ya nada más me falta poquitito para llegar al 4.95. Estoy en 4.94. Entonces, pues la bajo todavía un poquito más a 41.8 kilo ohms. Vamos a ver si con eso. Y ahí está, 4.96 volts. Ya entré en la tolerancia. Listo. Ya está regulado mi circuito. ¿Se entiende esto que hice? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿cuál era la otra alternativa? La otra alternativa era dejar el valor de 50K y variar aquí la corriente. ¿Sí? Entonces, otra vez. Bueno, voy a hacer la simulación a 50K. Ahí está, 4.14. Y mi corriente ahorita son 117 microamperes. ¿Sí? 117 microamperes. Entonces, estos 17 microamperes extra, pues es lo que subió el voltaje porque, lo que subió la corriente porque subió el voltaje acá. Habíamos dicho que idealmente mi respuesta era plana, pero pues en la realidad no. Aquí tengo una pequeña pendiente. ¿Sí? Entonces, quiero regresar esto a 100 microamperes. ¿Sí? Quiero regresarlo tan cercano a 100 microamperes como sea posible. Entonces, pregunta. Igual, vamos a ver si se puede con la regla de 3. Ahorita con 15.5 micros tengo una corriente de 117 microamperes. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto debería ser mi longitud? O bueno, más bien mi ancho. ¿Cuántos micros? Voy a quitar los micros porque todo está en micros. ¿Cuántos micros deberían ser? ¿Cuántos micrómetros deberían ser para tener una corriente de 100 microamperes?
13.24. Ok, vamos a ver si 13.24 me acerca. Entonces, lo voy a redondear a 2 decimales, 13.2. Dejen sus dimensiones del transistor siempre en un decimal, en un decimal. Corro la simulación y ahora mi corriente son 100.4 micros, excelente. ¿Y cuánto es el voltaje que tengo en el drain? 4.97. 4.97. Entonces, si se fijan, ¿qué me da más control de la corriente? ¿Mover el transistor o mover la resistencia? Bueno, más bien, ¿qué me da más control en general del circuito? ¿Mover el transistor o mover la resistencia? Mover el transistor, ¿no? Mover el transistor es un poquito más exacto. Así es. Sí, Jocelyn. Mover el transistor. La resistencia, tengo el problema de que si yo muevo el valor de la resistencia, se van a mover los voltajes que están llegando aquí al transistor. Y como se van a mover los voltajes del transistor, como es un dispositivo no lineal, ¿sí? Mis cálculos van a ser menos precisos al momento de manipular la resistencia, ¿sí? Cambios en la resistencia producen cambios no lineales en el transistor. En cambio, si hago los cambios directamente en el transistor, pues afectan a componentes lineales como la resistencia, ¿sí? Entonces, recomendación, mover las dimensiones del transistor. ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, vamos, bueno, preguntas, comentarios, dudas, ¿alguien? ¿Nada? Bien. Entonces, siguiente actividad. Vamos a la siguiente actividad. Esta actividad pues va a estar bastante fácil. Vamos a ver. Equipos. Bien, equipos. Ok. Equipo 1. Bueno, para todos. Voltaje de alimentación. ¿Sí? Voltaje de alimentación. Lo van a dejar en 10 volts. Para todos. Voltaje de drain a source. Lo van a dejar en, o bueno, más bien, primero voltaje de compuerta. Todos lo van a dejar en 1 volt. Todos, voltaje de compuerta de 1 volt. Y ahora sí, equipo 1. Ustedes van a calcular, bueno, también para todos, longitud del transistor. No se crean. También eso se las voy a dejar por equipo. Equipo 1, quiero una corriente IDS de 100 microamperes. Quiero un voltaje en el transistor, un voltaje de drain a source de 5 volts. Y ustedes van a operar con una longitud de 0.6 micrómetros. Longitud de 0.6 micrómetros. Los demás parámetros para calcular pues son los mismos para todos, ¿sí? Voltaje de, bueno, más déjense los pongo aquí. Voltaje de umbral de 0.7 volts para hacer el cálculo inicial. Las Ks, pues aquí depende del de la longitud que les toque, ¿sí? Ks. K para longitud menor a 1 micrómetro, pues va a ser de 114 micros. Y la K para una longitud mayor a 1 micrómetro es de 86 micros. ¿Sí? Listo. Y regresamos a esto. Ahora, corrientes. Y para todos, la corriente de drain a source debe ser menos el 5%. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que si son 100 microamperes, no es más, se los voy a dejar en el 3%. Más menos el 3%. Esa corriente debe de estar de 97 hasta 103 microamperes máximo. Es la máxima oscilación que pueden tener en la corriente. Y en el voltaje de drain a source pueden tener menos. Si son 5 volts, el 10% son 0.5. Vamos a ponerle el 5%.
Eso significa que su voltaje puede ir desde 4.975 hasta 5.25 volts. ¿Sí? 5.25 volts. ¿Sí queda claro esto? Sí. Bien, entonces equipo 1, corriente drain a source, 100 microamperes, voltaje de drain a source, 5 volts, la longitud, esta es exacta. Y pues tienen que encontrar el ancho del transistor, ustedes tienen que calcularlo. Y el valor de su resistencia de drain, ¿sí? El valor de su resistencia de drain. Equipo 2, corriente de drain a source, 150 microamperes, voltaje de drain a source, 5 volts, longitud de 0.6 micros. Igual, tienen que encontrar la W y tienen que obtener una RD. ¿Sí queda claro? Sí, está bien. Bien. Equipo 3. Corriente de drain a source de 150 microamperes, voltaje de drain a source de 5 volts y longitud de 1.2 micrómetros. Igual, encuentren W y encuentren RD. Equipo 4. Corriente de drain a source de 200 microamperes, voltaje de drain a source de 5 volts también, longitud de 1.2 micrómetros y encuentren W y RD. ¿Todo claro? Tengo una duda. Uh-huh. ¿El BDS y el BDD no es el mismo? No. BDS es el voltaje de aquí a tierra. Este es BDS. BDD es desde acá a tierra. Antes era el mismo porque no teníamos la resistencia de drain. Ahora que ya tenemos la resistencia de drain, son dos voltajes diferentes. Por eso acá lo cambié a BDD. Esta sería la fuente de drain, si quieren, para que no se confundan. Listo. Me confundí. O bueno, gracias. le pongo de una vez BDD, que es lo mismo, no afecta. Esta es la fuente de alimentación general, nodo de alimentación general, nodo de alimentación general, voltaje de drain a source. ¿Sí queda claro? Este es el que quiero que sean 5 volts. ¿Va? Sí, gracias. Por nada. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ok, Profe, ¿qué pasó? entonces solo sería una configuración, ¿verdad? ¿Por equipo? Sí, Va, gracias. por nada. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Ok, seguimos entonces. Y bueno, esas son las configuraciones por equipo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ok, entonces si esas son todas las configuraciones, pues eso sería todo para esta actividad. Déjenme, porque ya nada más voy a revisar, detener grabación acá. Y